Muy buen día, mi nombre es Brenda Sánchez. El día de hoy les voy a hablar sobre el proceso de adquisición de la imagen en resonancia magnética. Y en este primer diagrama podemos observar que al combinar el campo magnético con la radiofrecuencia en los núcleos de hidrógeno, que son los que más posee nuestro cuerpo, eh, habrá una absorción energética conocida como resonancia y luego la liberación energética conocida como relajación. Esto se convierte en una señal de resonancia magnética, la cual la podemos ser representada como imagen en resonancia magnética o espectroscopía en resonancia magnética. Y estas dos formas eh, son las formas de representar el fenómeno de resonancia magnética en medicina nuclear. La alineación de los núcleos de hidrógeno con el campo magnético. Podemos observar que al someter los átomos de una sustancia determinada a un campo magnético se produce una alineación de los núcleos en dirección al vector del mismo. Esta alineación no es uniforme, pudiéndose encontrar en los núcleos en un mayor o menor grado energético. Y si se somete este sistema a un equilibrio dinámico de una radiofrecuencia en sentido diferente al vector del campo magnético, se produce un pasaje de los núcleos eh, a los núcleos de mayor energía inestable con una alineación original, al vector original, y este periodo de tiempo, en este periodo de tiempo la energía es devuelta, repolarizando los núcleos y restableciendo el equilibrio previo. Y esta energía liberada caracteriza de cada elemento químico, luego el fenómeno físico de la resonancia pudiéndose detectar como señal mediante antena o receptor adecuado. En la precesión, los protones cuando se introducen dentro del campo magnético no solo se alinean, sino que también comienzan a girar, denominando este movimiento como precesión. Este movimiento giratorio tiene una velocidad de giro que se llama frecuencia de precesión. La frecuencia de precesión es determinada por una ecuación de Larmor y los protones tienen un movimiento de spin similar al de los planetas o en este caso a la de un trompo. Y al ser el protón de una carga eléctrica en movimiento, por lo tanto es una corriente eléctrica. Y una carga eléctrica en movimiento induce a un campo magnético, ya que sería un pequeño imán. Y al introducir al paciente el imán, los protones, que ya sabemos que son imanes, se alinean con el campo magnético principal de dos formas, en paralelo o antiparalelo. Y siempre hay más en el estado que requiere menos energía, lo que sería más fácil que estuvieran en el sentido paralelo que en la dirección contraria. En la magnetización de los núcleos de hidrógeno, cuando el campo magnético externo es nulo, los pines se orientan en una forma aleatoria, representando una magnetización neta igual a cero. Cuando el campo magnético externo no es nulo, los espines se orientan en una forma paralela o antiparalela del campo magnético. Y existe una mayoría de ellos que se orientan a una orientación paralela, y dicha mayoría crece cuando crece el campo magnético. Y es por eso cuando mayor sea el campo magnético externo, mayor será la intensidad recibida de los protones en el equipo de resonancia magnética. Y en la absorción de radiofrecuencia de los núcleos de hidrógeno, podemos observar que la idea principal es que los protones absorban energía y cambien de nivel del paralelo ante el antiparalelo, y se logra utilizando radiofrecuencia. La radiofrecuencia debe ser de una frecuencia igual a la de la frecuencia del Larmor, y solo así se produce la absorción de energía, y así a eso se le llama resonancia. Y los pines no solo comienzan a cambiar de energía del paralelo a antiparalelo, sino que también comienzan a girar en forma coherente, y esto es actuado en una misma fase. Y cuando el pulso de radiofrecuencia es quitado, los protones vuelven a un estado inicial, emitiendo así la energía que absorbieron cuando el pulso de radiofrecuencia estaba frecuente. Este proceso se le llama también relajación. Y separamos el vector de dos componentes, ya que sea el componente longitudinal y transversal. Y se disponen de antenas de tal modo de que solo el componente transversal sea captado. En la emisión de la FID por parte de los núcleos de hidrógeno, este fenómeno se debe a dos procesos, que sería el T1 y el T2.
la recuperación en T1 y el decaimiento en T2. Los protones en T1, los protones excitados, van cediendo su exceso de energía y se vuelven a alinear en paralelo al eje Z. Y la componente reaparece lentamente de manera exponencial a una manera de tiempo T1. Y en T2 los núcleos que están girando en el plano X y Y de manera coherente empiezan a ceder energía entre ellos, perdiendo la coherencia de la fase. Y por lo tanto la componente decaerá de manera exponencial en una constante de tiempo de T2. Bueno, inmediatamente después, si el pulso sería de 90 grados, la señal de resonancia magnética es máxima y a partir de ese instante los polos comienzan a volver a su orientación inicial. En el fenómeno de resonancia presentado en el estudio, la liberación de energía en el medio se presenta por dos características también, que sería por el tiempo que transcurre desde hasta la repolarización de los núcleos en resonancia, denominadas como tiempo de relajación T1, y el periodo de tiempo que se transcurre hasta acostarse la señal emitida al liberar la energía en el medio, designado como tiempo de relajación T2. Utilizando la resonancia magnética con los núcleos de hidrógeno se obtienen diferentes T1 y T2 para cada estructura del sistema, dependiendo de la concentración del agua presente y del estado de la misma. Y por la manipulación instrumental se obtienen imágenes que evalúan el tiempo en la cual la sustancia blanca y la sustancia gris tienen diferentes valores y son representados por diferentes densidades o brillos. Y en la formación de imágenes en T1 y T2, el T1 es conocido como el tiempo de relajación. En este tiempo es de la componente longitudinal bueno, está determinado por la devolución de energía determinado por los protones, por lo tanto T1 es el tiempo en que tarda la componente longitudinal al llegar al 60% de su valor inicial, y en este tiempo es dependiente del tipo de tejido en que se encuentra inmerso los protones, y por dicha razón es específico que el tejido está excitado. Y en el T2, el tiempo de relajación T2, la componente transversal está determinado por la componente por los protones. Y ese es el tiempo en que tarda la componente transversal en caer el 37% de su valor, y eso también depende del tipo de tejido de, y que y que el tejido también está excitado por los protones también. Por lo que podemos decir que el T1 el T1 es el decaimiento de la magnetización transversal, y el T1 es el crecimiento de la magnetización longitudinal y el T2 es el decaimiento de la magnetización transversal. Y las imágenes en T1 suelen ser mejor en señal que en la T2, por eso T1 sirve más para anatomía fina, y patologías suelen ser acompañadas de edema, de agua que brilla en T2, por lo tanto en T2 sirve para más patología y T1 para anatomía fina. Y esto sería todo de mi exposición. Muchas gracias.